María del Carmen, Instituto de Estudios Teóricos de Somniología. Luis Miguel Araiza estudió por 5 años formación tridimensional, proteínas causantes del mal, formas de contagio, virus, la ira, petro y rada. Luis Miguel estudió tanto la zombificación que sin explicación alguna comenzó a caminar lento. Arrastraba los zapatos, se desvanecían sus expresiones y las fracciones de su rostro, sus pupilas casi se perdían en la profundidad de sus ojos. Él, por demás asustado, acudió con sus maestros especialistas, con poca esperanza. Llegó a la universidad, después de nosotros también. Esto es de María del Carmen Padilla Neguín y es correspondiente a la cita de hoy del calendario alternando este año de literatura tengo un chingo de que está creador. Así que la bienvenida a este café con letras y estamos contando con el máster lo capitamos. Esta es la capa, ya no quitó. Entonces, puede hacer close-up. Pero bueno, desde ya nos está dando lata, participando y pues, bienvenida a este café con letras que se va a poner, va a ver usted bien bueno, pero bueno, antes también le damos las gracias aquí a Flamante Café, que siempre nos reciben muy amablemente con un café deliciosísimo que yo que usted me vine para acá y me tomaba un café porque está buenísimo. Y pues bueno, saludo bueno, de acá. Sí. Jorge Díaz, Cristina Gutiérrez Mar y Oscar Tagle, quienes nos vienen a hablar. Déjenme contarles algo antes que nada. No es que sean mis amigos, ya olvídense de eso, pero creo que es un libro que andaba buscando yo desde hace mucho no leía. La verdad, a mí, de veras, a mí me encantó mucho la forma y todo. Ahorita nos van a platicar El arete de perla. Los autores, bueno, son Oscar y Cristi y el editor Sergio Díaz, que también, que también nos va a platicar y bueno, que dio para que le dijera así al libro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Juanis, muchas gracias, Máster. Siempre un placer andar por acá y pues también con el gusto de que esté aquí Cristina Gutiérrez Mar, autora, yo soy el coautor, ella es la autora, y Jorge Díaz, editor. Pues bien, pues a ver, platíquenos al público ¿qué encontramos en el arete de perla? ¿Qué encontramos en el arete o qué no encontramos en el arete? En primera, que dice que es una novela, pero en realidad no es una novela. Es un libro miscelánico, es un libro híbrido, es una metanovela. Existen diferentes géneros literarios en este libro. Y por supuesto está la mayoría del tiempo en primera persona, está la voz masculina, la voz femenina, y Oscar y yo pues vamos tejiendo varias historias, pero que de algún modo se van relacionando entre sí. Es decir, si tú empiezas a leer, por ejemplo, la micronovela que está a la mitad del libro, se puede relacionar con el cuento que está al inicio. Entonces, bueno, tiene mucho juego de lenguaje, sobre todo, mucho erotismo y bueno, Jorge Díaz nos decía ahora en la presentación que son como de esas muñecas rusas, ¿no? Que como en cada historia es como una historia dentro de una historia dentro de una historia. Entonces, bueno, de eso se trata el arete de perla. Y bueno, cuéntanos, ya sé que lo han contado infinidad de veces, pero al público de Café con Letras no lo han contado. ¿Cómo surge esta novela? Una novela hecha en 4 manos. Independiente, ¿no? Pues bueno, surge en la pandemia, cuando coincidentemente Cristina me enseña un cuento y yo le muestro unos trabajos que tenía inconclusos y resulta que había como cierta correspondencia. Entonces los míos estaban incompletos y le dije, oye, pues échales ojo y mételes mano, ¿no? Y luego sacó otro cuento escrito en voz masculina y yo tenía unos en voz femenina y entonces volvimos a hacer y ya empezamos como con propuestas un poco más de juego
pero con la seriedad del caso, ¿no? Que implica el juego. Y no, pues agarramos vuelo de toda la pandemia casi. Bueno, por lo menos el primer año y medio estuvimos escribiendo sin saber mayor cosa, sin pensar mayor cosa de lo que podría pasar. Y ya al año y medio, pues ya había bastante material, y entonces fue cuando ya imprimimos y empezamos a revisar cosas, a hacer pequeñas correcciones y a eliminar cosas que no estaban de pronto como en el conjunto que parecía haber allí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me gustaría pasarle el micrófono a Jorge Díaz de Libros Invisibles para que comente también cómo recibió el balón. ¿Cómo lo recibí, verdad? Que bueno, vi muchas cosas, lo recibí estando de vacaciones, ¿no? Entonces fue una lectura de esas que ya no lees un poquito como obligado por la circunstancia, porque a veces somos como los lectores obligados, ¿no? Nos llegan libros y hay que leerlos, te guste o no te guste, pero en este caso, pues me gustó, me lo aventé en las vacaciones y dije, ya una vez que pisé tierra, porque no tenía internet, de repente le digo a Oscar, oye, pues adelante, hay que publicarlo, ¿no? Me lo entregaron además súper listo, porque también hay que decir que de repente no solo se nota el trabajo en las formas literarias que usan los autores y autoras, ¿no? Sino que de repente recibes un libro que está súper limpio, que tiene la ortografía impecable y dices, es que está pensado, no es que está trabajado, no es una circunstancia nada más. Entonces, me gustó mucho, me gustó esto que decía Cristina hace rato. Para mí sí es una especie de metatexto, una mixtura de géneros. Está bien difícil de encuadrarlo en un género en específico. Es un poquito difícil encuadrarlo también cronotópicamente. No sabes en dónde se lleva a cabo. Es más, los personajes ni siquiera tienen nombre. Entonces hay como que esa dificultad de agarrarte de algo para interpretarlo. Por eso la etiquetita acá de novela, porque es difícil decirle a los lectores, ¿no? Oye, agárrate de aquí como guía para que lo leas. Entonces, bueno, fue un poquito una edición editorial, ¿no? Pero encontramos, yo lo voy a resumir en una cosa, encontramos literatura, y literatura de la buena, ¿no? Porque encontramos un montón de géneros ahí. Me atrevo a decir que este libro puede servir incluso para tallerear, para cuando estás en una sesión de taller y le dices a tus alumnos, miren, en este libro vamos a encontrar esto, aquí está la poesía, ¿ya lo vieron? Aquí está la narrativa, miren cómo describen estas partes, aquí hay una partecita de crónica, aquí hay esto, y entonces empiezas a ver cómo hay géneros literarios, pero también cómo el autor y la autora empiezan a mezclarlos, y los mezclan de una manera que se disfruta. Hay un disfrute narrativo, hay un disfrute porque sientes la literatura, pero también hay un disfrute intelectual, porque conforme vas leyendo quieres entender la novela, porque no es una novela o un metatexto fácil de digerir. Definitivamente es un texto que tiene muchas capas de sentido, como decía Cristina hace rato. Yo lo considero una especie de matriosca porque parece que todos los relatos dependen uno de otro. Vas destapando una muñequita y sale otra, pero la otra no se explica sin esta y esta no se explica sin esta, ¿no? Entonces es una especie de texto que sí se va conectando, que sí tiene un flujo, pero que al mismo tiempo tú tienes que interpretar ese flujo, ¿no? Sí, porque también en apariencia parecen como textos independientes, ¿no? O sea, porque se puede tomar desde cualquiera, no empezar desde el principio, puedes empezar desde el medio y se puede comprender y se puede entender. O sea, por eso nos llamaba tanto la atención el que se clasificara como novela, porque bueno, uno está acostumbrado a otro tipo de novelas, pero ya si lo analizas y lo revisas, dices, pues sí, o sea, porque realmente todos los textos se complementan de cierta forma. Y eso está muy padre, ¿no? ¿Y qué dijiste cuando lo viste? Digo, porque realmente a mí se me hace bastante original esta forma de... Sí, bueno, a mí me gustó y decidí publicarlo porque es un buen texto, pero es cierto, y esto es lo primero que platicamos, ¿no? Una vez que nos reunimos para platicar sobre la publicación y ver los detallitos, no es uno de estos textos que uno quiera encontrarse en la feria del libro o en las librerías, porque no es lo que el público está buscando. O sea, la mayoría de las personas están buscando una narración que sea de otra diferente, por ejemplo, que sea muy lineal, ¿no? Que sea comprensible de esta manera. Como decía hace rato, pues que cronotópicamente que la ubiques, porque es muy complicado de leerla. Entonces, no es precisamente el tipo de literatura que la mayoría de las personas estén dispuestas a publicar, porque es difícil de vender, ¿no? Pero para mí,
yo prefiero este tipo de libros porque los disfruto, porque creo que tienen estos dos elementos que para mí son importantes de ver en cualquier género literario, ¿no? Que es inteligencia y que es belleza. Sí. Y para mí cumple con esas dos cosas. Efectivamente, sí, estoy muy de acuerdo, la verdad sí, bueno, sorprende mucho y esa forma narrativa que tiene, que no es tan fácil de leer a lo mejor, pero es lo que también uno espera de repente, digo, que lee uno mucho, lees cosas que van por lo mismo, por lo lineal, digo que cuesta padre, interesante y todo, pero luego te encuentras esto y dices tú, wow, o sea, es de las cosas que quiere decir uno, híjole, léanlo por favor. Está muy bueno, la verdad, sí. A mí me sorprendió mucho, digo, los conozco, sé cómo leen y demás, y una de las cosas que me gusta mucho es, al principio de repente dices tú, esto lo escribió Oscar, esto lo escribió Cristi, y luego de repente llegas a un punto de que dices, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y eso es fuerte, ¿no? De hecho, por allí hay dos relatos, que es fecha que Oscar y yo no nos acordamos quién lo escribió, si él o yo. No sabemos. Sí, pues es que eran muchos textos y bastantes quedaron fuera. Sí. Algunos hacían de pronto conjunto con algunos que están allí, y ese que quedó ahí suelto por decir, se refiere Cristina a esos de que fuiste tú o yo, no sé, o algunos finales que a ver quién lo resolvió. Algunos lo tengo yo muy claro que Cristina le dio la vuelta de tuerca, pero otros no. Entonces bueno, también es parte del encanto y del trabajo de ir y venir constante y años, ¿no? Porque si te digo, fue 1 año y medio de trabajo y 1 año, casi 2, y otro año y medio de edición, de revisión, de selección, ¿no? Y luego 1 año o más que se quedó guardado, hasta que tuve la puntada de mandárselo a Jorge sin que Cristina supiera. ¿Y qué dijo Cristi? ¿Cómo? Así, y ya, sí. Dice Monina, saludos a todos. Saludos, Monina. Una pregunta, cuando estabas escribiendo era un reto, era un juego, ¿qué fue ese momento de estar escribiendo, te lo paso, tú acábalo, empiezo, era un juego entre ustedes dos? Sí, fue realmente muy disfrutable porque, por ejemplo, el primer cuento, que es El arete de perla, que Oscar me manda la primera parte en masculino y yo continúo en femenino, vamos tejiendo la historia. O sea, para mí era también como, ¿qué va a pasar? Porque yo también estaba escribiendo, pero ya estaba ansiosa de ver Oscar qué es lo que escribía de la historia, porque entonces para mí era lectura y escritura al mismo tiempo. Entonces, eso para mí fue la verdad encantador, ¿no? O sea, tener esas dos cosas. Y por supuesto que fue juego, pero también estábamos muy conscientes de que teníamos que hacer buena literatura. Además que en pandemia, que pues para mí fue como lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? Porque yo desde mi casa, él desde su casa, y todo fue por correo electrónico. Entonces estuvimos ejercitando, ahora sí que en pandemia, esto de la literatura. Y entonces fue al mismo tiempo para mí aprendizaje, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una micronovela y todo empezó porque Oscar me manda, oye, Cristi, tengo una micronovela de Eugenio Partida. Y yo la leo, y entonces empezamos en esa retro, ¿no? Esa conversa de que, oye, a mí me gusta esto acá, y entonces íbamos tirando líneas y de repente ya teníamos la micronovela, ¿no? Entonces, sí, fue mucho juego, pero también inconscientemente de escribir bien, ¿no? Como ese reto, o sea, porque si no, Jorge hubiera dicho, no, ¿qué es esto, no? Sí. Exacto. Y en el camino se sorprendían uno al otro. Muchísimo. Qué chingón lo atravesó, cómo lo empezó. Muchísimo. No, de mi experiencia le he comentado a Oscar que hay cosas que yo no sabía que podía escribir. Y que él de alguna manera me provocaba esa escritura.
porque hay por allí, por ejemplo, un poema que es puro neologismo, o sea, puro neologismo, y va contando una historia. Y yo le decía, es que yo nunca hubiera escrito eso si tú no hubieras provocado eso en mí. Y viceversa, ¿no? Él me dijo, yo, por ejemplo, él para hacer un cuento, pues él es más de cosas breves, de poesía, y incluso cuando yo le mandé la idea del arete de perla del primer cuento, él fue el que el primero me mandó como media cuartilla, casi una, o sea, cosa que normalmente no escribes, ¿verdad, Oscar? No, Entonces más de una cuartilla. Sí, fue muy interesante provocar al otro de esos otros yos que tenemos como escritores que a veces no sabemos que están allí. Un descubrimiento de ustedes mismos, Ari. Totalmente. Y además que debo mencionar que también la confianza, la complicidad, la verdad que nunca tuvimos un problema, al contrario, era pura risa. O sea, cuando él me mandaba algo yo me reía y viceversa, y nunca hubo cosa de que no, esto no me gusta, te lo voy a quitar. No, todo lo contrario, ¿no? Fue fluyendo, la verdad, súper bonito. Además de que a los dos nos gusta mucho esa línea del juego y del erotismo y de provocar el lenguaje y estirarlo lo más que se pueda sin llegar a romperlo, que creo que lo logramos. Pero es que esa parte es muy No interesante. sabemos. Sí, esta última parte me gusta también, como dices, cómo estirar el lenguaje, pero no hasta romperlo, porque luego no se entiende. Y ahí yo he leído libros que dices, creo que exageraste con tu experimento, Sí. ¿no? Pero esta otra de que hablabas de cómo los autores y las autoras empiezan de repente como a jugar con los límites y descubren que pueden escribir cosas que no saben que pueden escribir, ¿no? Y esto se nota mucho, por ejemplo, en esta experiencia que tuvimos cuando se presentó el libro el 2 de octubre. Y yo me imagino, por eso les había recomendado también a Fernando, ¿no? A Juan Fernando Covarrubias, porque creo que hizo un análisis muy rico del texto. Y entonces de repente nos damos cuenta como escritores de que hay capas de sentido que ni nosotros sabíamos que estaban ahí, ¿no? Y no es que se las invente. Cuando haces un análisis de la obra y el análisis es honesto, es porque ahí están esos elementos, ¿no? Nada más que pues sucede lo mismo que sucede con cualquier ser humano, que por ejemplo yo no me conozco más de lo que a lo mejor me conoce mi terapeuta, ¿verdad? Entonces a veces el crítico literario es el terapeuta de la obra literaria. Claro, existen los otros extremos en donde hay gente que ya hasta vende textos curatoriales, ¿no? Ya se inventan cosas y justifican una novela, una pintura. Bueno, estos son otros extremos, ¿no? Pero por eso decía, cuando haces un análisis honesto, entonces sacas a relucir esas partes que luego los escritores no saben que estaban ahí, y lo decía yo en la presentación, es que están ahí de una manera suelta, autónoma, natural. ¿Por qué? Pues porque ya es parte de tu formación, es decir, lo que está en este libro y que a lo mejor Cristina no sabía que estaba ahí, pero es que ya estaba ahí, no es que lo sacara uno a la fuerza, sino que ya, pues a fuerza de escribir, a fuerza de leer, a fuerza de ejercitar la literatura, pues van saliendo, ¿no? Sí, como lector, ¿no? También de pronto encuentra cosas. Hemos recibido y coincidimos en que nunca habíamos recibido de nuestros otros trabajos una retroalimentación tan fecunda Muchísima aparte. y en un tiempo tan corto. No sé, el libro tiene 2 meses y fracción. Se han vendido, quizás de nuestra parte, a lo mejor, bueno, ella ha vendido muchísimo, como 60 y yo como 40. Y bueno, los que ha vendido Jorge por su cuenta en la presentación. Pero hemos recibido una muy nutrida y riquísima retroalimentación. ¿Qué les dicen? A ver, porque ella ha recibido más. A ver, ¿qué Como 3-1. No, bueno, en primera, a mí en lo personal como autora me impresiona que lean el libro, porque mucha gente compra el libro porque, bueno, es mi amiga. Por buena onda. O por buena onda, es mi amiga, bueno, pues. Y ya no sabe si lo leyó o no, o lo regaló o lo dejó abandonado. Entonces, la gente lo está leyendo. Y yo creo que pues, sí hemos recibido de verdad muchísima retroalimentación, pero no nada más de que, me gustó, sino hay gente que me ha hecho como media cuartilla de cosas que le han gustado, o amigas mías que se han identificado con ciertos relatos. Por ejemplo, 3 me han mencionado, hay un relato
que es sobre estas creencias limitantes o esta domesticación que tenemos de niñas y ya después de adultas que no sabemos como para dónde. Hay por allí una. Hay una de Oscar que es el de los cafés, que sí, El ristretto. Mucha gente le ha encantado. Por ejemplo, tenemos un amigo en común, Miguel Zambrano, que nos ha dicho ya 3 veces que le encantó, sobre todo, también ya se leyó todo el libro, la micronovela. Y de la micronovela, pues casi nos dijo que el final, pues le explotó la... ¿Cómo dijo? La mollera. Que aventó el libro, eso Que sí lo aventó digo. el libro porque fue así de Dice, mi esposa es testigo. ¿Así? Pero como de ese estallido de lenguaje que dices... Y bueno, incluso gente me ha mandado frases de que les ha gustado y sobre todo mencionan la parte del erotismo que está allí, no carnal, sino que es un erotismo muy sutil, muy sutil, que vive en el lenguaje y que de algún modo se conecta con el lector y te empiezas a sentir cosas, porque en realidad no es un erotismo. ¿Qué cosas? No es un erotismo, pues sí, o sea, de ese erotismo, pues ya sabes, Sí, ¿no? o sea, es que es exactamente, o sea, lo lees y claro que sientes cosas y no estás leyendo algo así como muy explícito. No, justo. O sea, y es maravilloso ver eso, leerlo, sí, es un disfrute realmente. Yo mencionaba en la presentación que el eros, pues es el velo, ¿no? No es la desnudez. Exacto, o no, que sí. tiene su belleza, su encanto y su erotismo. Claro. Pero acá creo que nos salió así, ¿no? Como armónico el asunto del velo, ¿no? Sí. La transparencia. Sí, Pero de un velo, ¿no? Exactamente. Lorena Silva, creo que es ella. Yo, dice. Ella. Ay, a ver. Para que vean que sí es cierto. Gracias, Milores. Sí, ella leyó el libro y sí, me dio una retro súper bonita. Y ella es la del que dijo que le gustó mucho el del café. Ristretto. Exacto. Pero ahorita que dice Oscar del velo, es que también cuando esa manera de erotizarte con el lenguaje es muy distinta. O sea, cuando encuentras erotizar el lenguaje, de verdad que la mente, el cuerpo es como una explosión de todo, de células, de todo, ¿no? Sí, te explota. Es que yo creo que esto es lo que, pero al menos yo creo que fue lo que a mí me llegó y me gustó mucho, es ese manejo del lenguaje. O sea, cómo te va llevando, cómo, no sé, o sea, no sabía cómo decirlo, pero me encantó pues ese manejo del lenguaje, y los dos lo manejan muy bien, o sea, no es que uno u otro, o sea, son los dos los que lo saben manejar y lo saben llevar, y saben llevar al lector hacia donde quieren, que la verdad es, por eso les digo, yo me sorprendí, digo, no me sorprende, porque los conozco y sé que escriben muy bien, o sea, claro que sí, me encantan, pero, o sea, el resultado de La Arete de Perla sí es así como que wow, te digo, de esos libros que lee uno y dice, no, wow, qué bueno que hay libros así. Sí. ¿Y el nombre? Bueno, tuvo varios nombres en el proceso. Sí. Tuvo un primer nombre que está en la historia número 2, que es Action Writing, una historia atemporal. Pero en el proceso fuimos puliendo y encontramos que El Arete de Perla era el cuento de entrada, la historia de entrada, ¿no? Entonces, nos gustó mucho que quedara ese cuento. Nos pareció muy simbólico por la manera en que se procesó, se trabajó y cómo quedó. Además, es una historia circular. Y bueno, también mencionaría que la portada fue un ingenio, una idea de Jorge Díaz, que nos sorprendió muchísimo el día que nos encontramos. Nos llevó ya unas muestras y dijimos, wow. Primero novela, caray. Y luego, ¿no? A la chica del arete de perla sin el arete y con manchas de sangre, pintura. Eso yo creo que él podría exponer, ajá. Porque así Sí, bueno, tiene su trampa, ¿no? En términos editoriales es la trampita. Sí es cierto que el primer relato habla de un arete de perla, ¿no? Y el primer relato, hasta donde recuerdo, se cambió. Ese no era el primer relato.
al principio, ¿verdad? En el primer texto no era la primera. Entonces, sí hay un arete de perla, pero me pareció que era muy simbólico, además de que la portada creo que funciona muy bien a nivel estético. Lo cierto es que juega un poquito con la misma trampa que juega el metatexto, ¿no? Porque pues no está el arete de perla. Sí se habla de una pintura, sí se habla de un arete de perla, pero realmente no hay nada de eso. Ya cuando lees la novela no hay nada de eso. Es igual que la portada. Uno espera encontrar alguna referencia pues, al cuadro, pues, y pues no, pero ya cuando termina pues ya no te importa. Es parte del juego. Es parte del juego y es parte de que el texto está maravilloso. Y me encanta eso, la distribución de los cuentos, o sea, empezar por ese precisamente, del arete de perla, y o sea, cómo va la distribución, pues, nos va, como que ya Sí. muy bien llevado, pues, muy bien llevado a la forma en cómo fueron acomodados los textos. Sí, creo que va enganchando una historia con la otra. Digo, pero fueron escritos así, como lo fueron Sí, enganchando súper bien. y creo que esto ha ayudado también a que el lector, conforme avanza y conforme vaya hacia el final, va pensando justamente en esta parte de, oye, aquí parece que los personajes son los que están escribiendo, los personajes de aquella historia son los que están escribiendo esta o esta, Sí. ¿no? O Sí. ¿quién está escribiendo esto? Hay un narrador que es un personaje por allí que aparece en un café, que es el parroquiano, que observa a una pareja que se reúne constantemente a leer y a escribir, y él también empieza. Él también empieza. Entonces, él podría ser él el que escribe todo, o son los personajes de esa historia los que están escribiendo varias, o son otros personajes los que de pronto están resolviendo todo. Entonces, ahí entendimos el diagnóstico y la resolución de Jorge. Sí, la verdad sí, te felicidades porque ese trabajo editorial fue. Pero ya estamos en confianza, neta, ¿quién escribe? No, es que Es parte de la ficción, pues, de los personajes, ¿no? Y aparte no hay nombres. No hay ningún nombre. Y todo está en primera persona. Entonces, ahora sí que el lector va haciendo su propio rompecabezas. O sea, hay muchas maneras de ir tejiendo el metatexto. Entonces, ahora sí que el lector también tiene un papel importante, exacto, juega también a ser pues otro personaje dentro del libro. Yo decía hace rato que el libro puede ser usado para los talleres de literatura, pero fíjense, aquí hay una extensión de cómo se puede usar también, porque lo que acaban de comentar es cómo ustedes hacen una especie de ghostwriting. El ghostwriting ya sabemos que es este señor, pues ya muchos lo hacemos, pues para qué le hacemos al cuento, ¿no? Esto de que te mandan a escribir un libro, hay personas que quieren publicar su libro, pero no tienen tiempo o no saben cómo escribirlo, y tú les escribes el libro y pues te pagan por eso, ¿no? Ese es el fantasma. En algún tiempo le llamaron de otra manera, no puedo decir cómo, no nos vayan a cancelar, ya no se puede, pero ese es el escritor fantasma, ¿no? Alguien que escribe por ti, pero en este caso ustedes son sus propios escritores fantasmas, ustedes no saben quién escribió qué partes, entonces ese es otro matiz que se le puede sacar a este libro dentro de los talleres literarios. Sí, la verdad sí. Y como dices, pues sí, porque es una serie de ejemplos de formas de escribir, pues, fantástica para un taller literario. Creo que sí, también hubo un momento en el proceso, ya que iba bastante avanzado, no sé si cuando ya empezamos a pulir, que coincidimos en que podría funcionar como un manual práctico de creación literaria, y creo que eso está en la cuarta de forros, ¿no? Por aquí está apuntado, ¿no? Que además de la diversidad de géneros, y justamente por eso también puede ser funcional para trabajar en talleres, esta idea de un manual práctico, ¿no? Sin rollos ni nada de saber, ¿no? Como lector, participante de un taller, sí, o sea, las formas sí, literarias que tiene cada uno. las posibilidades. Fue a propósito el ir cambiando las formas literarias de cada texto que es de cada, o cómo fue que estaba esto. Pues es que nos seguimos cuestionando porque normalmente cuando un escritor empieza a escribir, ya tiene una idea de para dónde va el libro, o por lo menos tiene ya el cadáver o algo. Estructura, sí. Nosotros
no teníamos ni idea que se iba a convertir en un libro. Entonces fue todo al revés, ¿no? Fue parte del juego. Sí, fue parte del juego, pero no, es que nunca planeamos nada, todo fue fluyendo. De repente Oscar me mandaba una micronovela, yo de repente le mandaba algún cuento, y entonces de allí íbamos escribiendo. Incluso a veces estábamos escribiendo parte del cuento, parte de la micronovela, parte de los escenarios, y él también, y nos íbamos como ping pong, ¿no? Entonces, ahora sí que nunca pensamos vamos a escribir diferentes géneros, fue saliendo, ahora sí que Por donde nos fue llevando la escritura. por donde nos fue llevando, la Y verdad. además los dos son poetas, entonces también tienen esa forma diferente a lo mejor que escribir, ¿no? Aunque Cristina ya tenía experiencia en la narrativa, en el cuento, ¿no? Y yo justamente, uno de los personajes es una cosa que a mí me estaba pasando y que es en la práctica parte de estas historias que estaban inconclusas, que es saber por qué yo no puedo escribir un cuento y no me salían. Entonces yo dije, tengo que hacer Entonces tenía varios iniciados, ¿no? No sé, un puño, ¿no? Y me gustaban, pero ya no los continuaba. Y viceversa. Y entonces se los pasé y ya entonces se fueron destrabando, y pues aquí están algunos. No, pues qué chido. ¿Y cómo te sentiste escribiendo ya? No, pues bastante bien. Ya encontré unas mañas, otras mañas, nuevas mañas. Y bueno, uno de los personajes justamente habla de eso, ¿no? De cómo él tiene en un pizarrón de corcho, va escribiendo las historias, pero no las termina. Entonces están ahí en un pizarrón de corcho y a cada rato va y les echa un ojo, y cuando ya lo trae, vámonos, le da. Y ya la quita del pizarrón de corcho y la aparta, y quedan otras, y así es como el proceso, ¿no? Anda en su dinámica del día, pero no deja de estar pensando en estas historias. Hola, ¿cuántos textos quedarían fuera? Sí quedaron bastantes. Incluso el cuento del arete de perla, la voz femenina, que es una maestra, ahí se menciona que tiene un poemario que se llama Gramática Imperfecta. Pues escribimos el poemario. Sí, eso pertenece a... Y no, lo pusimos, porque escribimos el poemario de la chica. Se habla de un poemario, pues, de ella, Eso lo y lo dejamos. escribimos. Ese se quedó. Y sí se quedaron por ahí pues varios relatos, ¿verdad, Oscar? Bastante, y sí. unos cuentos Una también carpeta. por allí. Y Pues estuvo bien, ¿eh? Porque Sí. ya sí, bueno, que son 106 páginas. Bastante. Bueno, ahí como editor pido mando con A ese ver. poemario. Bueno, no, sí tiene. Oye, ya firmamos, sí. Sí, habría que ver ese poemario, la verdad. Sí, no, y está larguito, ¿verdad, Oscar? Pues siempre, Más o menos, siempre sí. es una treintena de poemas. Y también ahí es un juego, o sea, porque no es el clásico poema, es pues es que creo que rompemos un poco las reglas, o sea, están todos los géneros literarios y está la forma, pero rompemos de algún modo ¿cómo ves tú? Un poco las reglas, ¿no? Bastante, procuramos brincar sí. la cerca. Creo que es lo que nos gusta, ¿no? Como romper un poco las reglas de la escritura y zafarnos también de lo convencional, de lo de siempre. Como que siento que la escritura de Oscar, que he leído sus libros, siempre busca darle ese enroque, esa voltereta. Y pues creo que tú le hayas bien a la pirueta, yo- entonces pues por ahí. sí, entonces rompemos la regla ahí. Hicieron algo que a mí me encantó muchísimo. Yo cuando lo leí, sí dije, no, wow, eso está muy bien. Ahora, como editor, ¿dónde ves el alcance de este libro? Bueno, es difícil porque yo lo dividiría en dos partes. Una parte es
sí nos interesa mucho a los editores vender libros, porque pues de aquí vivimos, ¿no? Finalmente, para que puedas seguir publicando libros, tienes que vender libros. Entonces, en ese alcance habíamos platicado que es complicado, se ha vendido bien, la verdad, pero difícilmente lo vamos a ver en un circuito comercial, o sea, no es el tipo de libros que vamos a ver que se venda por millones y millones. Y le digo así porque ustedes saben cómo es Oscar también, ese editor, Cristina ya tiene varios libros publicados, ya saben cómo es el mercado literario, ¿no? De repente hay ingenuidad también en esto. A mí me han llegado autores que me dicen, necesito que me imprimas 200,000 libros de este, porque contraté una agencia literaria y me dijo que puedo vender 200,000. Yo te los imprimo como quieras, ¿no? Pero no los vas a vender. Usted es el jefe. Exacto. Entonces, en esos términos, evidentemente, el alcance, pues yo creo que más bien es limitados a ciertos círculos, más bien de lectores muy especializados, muy exigentes. No es de lectores que buscan nada más el libro para tomarse la foto junto a la taza de café, ¿sí? O de un Starbucks más específicamente. No es como para ese mercado, esa es la verdad, ¿no? Pero me parece que sí, dentro de este otro círculo de lectores más exigentes, que ya tienen a sus espaldas algunos títulos leídos, creo que ahí sí encaja perfectamente bien este título. Y como acaban de ver, o sea, trae unos matices muy ricos, intelectualmente muy sabrosos, porque por ejemplo, este tema muy borgiano de que sí escribieron el libro que se hace mención acá, ¿no? Un libro falso, una bibliografía falsa al estilo de Borges, sí existe. Eso está muy rico también, ¿no? No sabías, ¿verdad? Que le habíamos escrito el No sabía. No, ya mira, sí, ya lo revelamos. Me imaginé que lo tenía. Dice Erika Val, saludos, sigo leyendo, me está gustando mucho. Besos, Erika. Pues sí, la verdad es que tú síguelo leyendo porque te va a encantar, la verdad sí, es muy padre encontrarse ese tipo de libros, la verdad, de como les digo, luego a veces lee uno pues tanto y de repente te encuentras joyitas como esa, maravilloso pues que existe la neta detrás, la verdad. Y pues muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues si la gente por ahí quiere... Pues lo pueden encontrar, está en todas las plataformas, es más fácil encontrarlo en las plataformas como Amazon, como Apple, Kobo, Gandhi, Porrúa, Biblio, Barnes, prácticamente en todas las plataformas lo van a encontrar, y también pues en la página web de la editorial, con los autores, en las presentaciones, etcétera, etcétera. Otra vez, nombre de la editorial. Libros Invisibles, nos encuentran en librosinvisibles.com. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a Fragante, que siempre nos recibe con un café muy fragante, muy rico, la verdad. Vénganse para acá, aquí se está bien a gusto. Y pues ya saben, la próxima semana ¿lo tenemos? Hasta la fin. Eso, hay que agarrar batería. Cerramos con broche de oro. Eso. Cerramos con broche de Y nos oro. vamos hasta la fin. Gracias, Master Juanis, siempre un placer, de veras. Gracias a los dos. Gracias, sí, nos vemos entonces en el... Vamos a embriagar.